otros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos, frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, Padre glorioso. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor, por la claridad de tu palabra, Señor. Gracias. Por la nitidez de tu palabra, Señor. Enséñanos, enséñanos, Señor. Enséñanos, Señor. Tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Tú quieres lo mejor para tu pueblo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre. Apaguen su teléfono, por favor. Sean reverentes. Apaguen su teléfono. Ya al salir lo vuelven a prender para ver quién les habló. Jesús en el Sermón del Monte enseñó muchas cosas. Y esta es fuerte, muy fuerte. Tiene una clarificación en su doctrina Cristo que lo diferenciaban con los escribas y fariseos, porque Jesús enseñaba muy directamente. Y aquí distingue, habló de dos grupos. Él dijo que nos cuidáramos en ese tiempo, que su pueblo, sus discípulos, se cuidaran de la levadura de los fariseos y se cuidaran de los falsos profetas. Así es que la reflexión de esta mañana tiene que ver con el cuidado que debemos tener de no caer en la falsedad, de no caer en la falsedad. Falsos hermanos, falsos maestros, falsos profetas y falsos cristos también, que tanto daño hacen, mucho daño. Jesús dio una clave para distinguir la falsedad de estos que mencioné. Los frutos. Los frutos de la vida humana están divididos en dos. Y Pablo, con su gran conocimiento, los enumera: los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, a ver, ayúdenme, adulterio, fornicación, hechicería, lascivia. Están en Gálatas 5:20. Vamos, directo. Pablo menciona allí los frutos de la carne. Gálatas, y no pueden evadirse, no pueden evitarse. Los frutos son frutos, no pueden evitarse. Eso es. Y manifiestas son las obras o frutos de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Sigue la lista. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos,
iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí Pablo dificulta la salvación, no lo facilita, lo pone difícil, pone una lista allí de requisitos y dice Cristo que nos cuidemos de los falsos profetas. Por sus frutos lo conoceréis. Y Pablo aquí menciona un racimo de frutas, de frutos que un falso profeta, falso maestro, falso hermano puede equivocarse y distinguirse. No se olviden que dijo Cristo, que crecería junto el trigo y la cizaña. El trigo es bueno, es alimento básico, y la cizaña es dañina. Parece trigo, pero no, engaña. Así es que, y dijo Cristo que crecerían juntos. Y así Jesús enseñó que crecerían juntos. Y lamentablemente a veces es más la cizaña que el trigo. Es más la parte mala que la parte buena. En el tiempo de Cristo a sus discípulos les dijo que se cuidaran de los falsos profetas. ¿En qué debían cuidarse de los falsos profetas? De las apariencias, el engaño, una profecía falsa daña mucho, porque dicen los falsos profetas: así dice Jehová, me habló Dios. Dios me dijo. En el verdadero profeta hay que creer. En el verdadero hay que temer. En el verdadero hay que respetar esa palabra que dijo. Pero en el falso, cuando alguien escucha y luego después descubre que fue falso, ese hermano, esa hermana que descubrió que la profecía era falsa, es un candidato a no creer ni la verdadera cuando después se le diga una profecía. Le dañó tanto que después ni la verdadera profecía la va a creer. Por eso hay que cuidarse. Hay que cuidarse de las... Cuando empezaba el ministerio, a mí me dijeron docenas de profecías. Algunas se están cumpliendo. La madrecita del director de la escuela bíblica en Pachuca, estábamos orando con un hermano de San Juan del Río, Querétaro, en el templo. Cuando llegamos, ella ya estaba ahí orando, tenía rato orando. Y ella no oraba en el altar, oraba así alejadita. No nos vio cuando llegamos ella, porque la vimos bien postrada. Y luego nos dijo al hermano de San Juan del Río, Querétaro, y yo, nos dijo cosas muy bonitas y las estoy viendo cumplir.
Jesús dijo que nos guardemos de los falsos profetas. Y en Deuteronomio 18 dice Moisés: cuando alguien hablare en nombre de Jehová y se cumpliere lo que dijo, temed a ese profeta, dice. Temed, creed lo que el profeta dijo. Pero si hablare en mi nombre palabra de Jehová que no se cumplió, esa es una. Luego que se descubrió que sus frutos no eran dignos de un profeta, su testimonio no apoyaba a lo que pretende o a su oficio de él como profeta. No tengáis temor de tal profeta, dice Moisés. Por presunción habló, no tengáis temor. Por presumido, por presunción habló el tal profeta. Cuidado con las apariencias, porque el ejemplo que transmiten, dice aquí inciso A, apariencia, a los débiles les afecta. Como él es profeta y anda mal, a los débiles les afecta. ¿Cómo es que es profeta y anda mal? Que no nos afecte, hermanos. Cristo está advirtiendo aquí que nos guardemos de que no nos afecte, que nos guardemos de que no veamos su ejemplo negativo y que nos afecte, y que nos vayamos a ir que diciendo, como él anda mal, pues entonces yo también puedo andar mal. Eso es hacer lo mismo que Judas, que se ahorcó. Judas se ahorcó. Es ir y ahorcarse también. La palabra del maestro es muy sabia. Guardaos, por no decir que tengamos cuidado de los falsos profetas. Los primeros frutos de la carne de la falsedad ya las leímos. Los otros frutos son de la sociedad cristiana, son los frutos del Espíritu. Los decimos, aparte son los frutos de la carne, y ahí mismo los enumera Pablo en Gálatas 5:22, los frutos, los agradables, los frutos aprobados. Vamos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya, gloria a Dios. No necesita ley, no tiene ley. Es ley por sí mismo. La misma palabra es ley por sí misma. Así es que tengamos cuidado de las malas intenciones también. Un falso profeta algo quiere. Un falso profeta algo quiere. En el tiempo de los profetas, algo quería el falso profeta. Tenía intenciones. Así dice Jehová, y el pueblo oyendo, y era mentira, Dios no le había hablado. Me reveló Dios, y era mentira, Dios no le había revelado. ¿Qué quería? ¿Qué quería ese profeta? Primero, alimentar su ego, que lo vieran como un profeta. Es que el ministerio más alto espiritualmente es el de profeta. El ministerio más elevado es el de profeta, y lo anhelaban muchos, y alimentaba el ego del que pretendía ser profeta. Esa era su primera intención. La segunda intención era lucrar.
lucrar. Es que cuando decían palabra de Jehová que agradaba al pueblo, al profeta lo llenaban de regalos, le daban obsequios, le daban fuertes ofrendas. Mayormente cuando decían profecía agradable, cuando llegaban y le decían al pueblo, pueblo de Dios, así dijo el Señor, yo estoy con vosotros, os bendeciré, no os dejaré, y decían ahí más palabras que agradaban al pueblo. Era una nación pues que escuchaba la profecía. No faltaba alguien que le decía, profeta, ven a comer a mi casa, ven, quiero regalarte algo. Eso en el profeta verdadero pasaba a segundo término. No iban por eso, ellos iban a hablar la palabra de Jehová y también les daban regalo, pero no iban por eso. Pero el profeta falso tenía como intención que lo halagaran, que lo vieran como profeta sin ser profeta. Y la segunda intención que tenía el falso profeta era lucrar, que le dieran regalos, que le dieran premios. El rey, el pueblo, lo hacía. Por eso dice Cristo, guardaos de los falsos profetas. La falsedad de las malas intenciones. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y dice el segundo punto, el distintivo. ¿Cuál es el distintivo? Díganmelo. Por sus frutos los conoceréis. Cuando dice Cristo que por sus frutos los conoceréis, obviamente se refiere a los espirituales, frutos espirituales. Nosotros damos muchos frutos. Hay mucha muestra de que ya somos cristianos. Ya no andamos chorreados, andamos limpios. Ya no decimos groserías, hablamos un vocabulario limpio. Ya no andamos en las fiestas paganas, ya no. Traemos una Biblia, esa es una muestra también. No se refirió a eso al Señor. Podemos cantar y bonito, hay hermanos que cantan bonito. Yo no canto bonito, hay hermanos y hermanas que cantan bonito, pero no ese el fruto. Leemos la Biblia, otro fruto, pero no ese es el fruto que mencionó Cristo. No son esos frutos. Esos frutos son frutos de un buen cristiano, pero no se refirió a esos frutos. Cristo, por sus frutos los conoceréis. Un verdadero profeta es un hombre santo, es un hombre decente, es un hombre noble o mujer noble, respetuosa. Y el falso profeta en algo va a caer, escuchen, en algo va a caer, en algo. Supimos de uno pues que andaba profetizando y se atrevió ya a profetizar mal. Dice el Señor que me des tu carro, dice. Le dijeron al pastor, me acaba de hablar el Señor que me des tu carro, dice. ¿Le gustó el carro del pastor? Y ya no le gustó el pastor ya esa palabra. Sí, dice el pastor, te lo voy a dar, pero primero que me hable a mí, que me diga a mí el Señor que te lo voy a dar, te lo voy a dar, te lo doy con mucho gusto.
Y ese fue un fruto que no era verdadero profeta aquel. Supimos de otro que cuando abrió el closet, el pastor vio como 6, 7 trajes ahí. Le dice el Señor, en todo meten al Señor. ¿Por qué no lo pide mejor sinceramente? Pudo haber tenido más efecto así. Dice el Señor que me des unos 2, 3 trajes, dice. Se rió el pastor y lo descalificó. Tenemos que tener sabiduría. Aprendan hermanos a confirmar, a calificar para confirmar o descalificar la falsa profecía. Aprendamos eso. Pablo dice a los de Tesalónica: no menospreciéis la profecía. Pero luego dice, ¿qué dice luego? ¿Qué dice luego? ¿No lo han leído? Dice desechar, aprobar lo bueno. Da a entender ahí Pablo, aprobar lo bueno, desechad lo malo. Que a veces viene pues la mezcla, que le ponen allí algunas añadiduras. La profecía hay que analizarla. Dice que no menospreciemos las profecías del profeta que soñó, que oyó. Cuando escucho a alguien que me dice a mí, dice el Señor esto, disculpa, pues quizás tengo la autoridad o el valor, el carácter quizás. Disculpa, ¿cómo fue que te habló Dios? Me gusta la manera de Ezequiel, que no espera que le digan cómo le habló Dios. Ezequiel dice, estando junto al río Ulai, habíamos ahí había mucha gente allí, cuando de repente vino como una nube, y en medio de la nube fuego envolvente que envolvía la nube. Vino hacia nosotros, el pueblo huyó, solamente me quedé yo en la playa postrado, y allí me habló Dios. Detalla. Y también dice Jeremías, en el año este tal y tal y tal, estando yo en tal lugar, vino palabra de Jehová, bien detallado. Basado en eso, cuando alguien me sueña, yo le pregunto, ¿cómo te habló Dios? Es que soñé esto. Y a veces la explicación hace que yo crea más a lo que dijo. Y mayormente si está revelando secreto que solamente yo sé mis secretos. O le dice en su sueño, le dice, te soñé así, así, así. O Dios me reveló esto, así, 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 que te vi así. Y usted dice, si pidiendo a Dios eso estoy, cosa que solamente usted sabe y nadie más, y Dios. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Aleluya. El distintivo es honestidad. El distintivo es no buscar lo suyo propio, o quiero esto, quiero aquello. Cuando empezó aquí el instituto, los muchachos fueron al 16 de septiembre, municipio de Villaflores, y ahí había una muchacha profetisa, y una de ellas como que se enamoró de un estudiante y le dijo, así dice el Señor,
el vaso que estoy usando será tu novia de aquí en adelante. Y sí, sí dijo aquel. Sí, la fue a visitar 2, 3 veces, después como que ya no quiso después. Hasta noviazgo estaba profetizando ahí la profetiza a su conveniencia. El profeta no profetiza a su conveniencia. Dice el Señor que me des esto. Dice el Señor, no. Él, el profeta o la profetiza, profetiza primero las cosas santas, primero lo espiritual. Ahora, eso es los profetas orales, los profetas cristianos. Pero hay una profecía muy preciosa. Esta es inamovible, la profecía de la palabra de Dios. Aquí dice que van a suceder muchas cosas como lista. La lista más grande está en el carácter de los postreros días de los hombres. Así dice el tema, carácter de los postreros días. Está en primera de Timoteo o segunda, carácter de los hombres de los últimos días. A ver, alguien que me lo cheque por favor rapidito ahí, no les vaya yo a ganar. Sí, ahí, pero no quiero ese, quiero otro. Carácter, está en primera de Timoteo o segunda. Carácter de los hombres, segunda 3, correcto, gracias. Ahí está la profecía de cómo va a portarse la humanidad, los hombres. Carácter de los hombres en los últimos días. Y así está, hermanos, así está. Están viendo todo lo que está pasando y el hombre en su ser. El hombre en su pecado. Siguen los secuestros, siguen los asesinatos, sigue el pecado, sigue, no paró nada. Ahí está profetizado por Pablo. Pablo le dice a Timoteo cómo serían los hombres en los últimos tiempos. Nos guardemos, hermanos, nos guardemos de todo eso. La otra lista está en Mateo 24, vamos allí, Mateo 24, por favor. Ahí están las profecías de Cristo, ahí que está más detallada, fíjense. Se ponen de pie para que descansen también. Descansen. Van a ver, alguien que me las cuente, por favor. Mateo 24, del 4 en adelante. ¿Cómo está? Fíjense qué dice Cristo otra vez contra la falsedad. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Vamos. Es profecía también. Vendrán muchos diciendo: yo soy Cristo, y a muchos engañarán. Hay que tener cuidado, guardaos de todo eso, dice Cristo. Viene 26:6, 24:6. Guerras y rumores de guerras. Y aquí viene lo que está pasando. Viene. Aquí hay 3 males sociales. Regresa 24:7. 3 males de la sociedad: pestes,
hambres y terremotos. Qué duro está eso, ¿eh? Me detengo ahí tantito. Siéntense. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Hay que tener cuidado de todo esto. Eso, hermanos, nadie lo puede evitar. Esas profecías son inevitables. Pestes, hambres y terremotos. Entonces, ¿cuál debe ser la forma que debemos orar nosotros? Que tenga misericordia de nosotros. Porque eso nadie lo puede evitar, ni gobierno, ni nadie, ni institución, ni nada, ni nadie, en ningún país. Eso está. Los reinos contra los reinos están. Pestes, la peste produce hambre. Y luego los terremotos por diferentes ángulos, profecías. Y lo peor, Cristo dijo que es necesario que todo esto acontezca. A ver, siguiente, 24:8, como dice, y todo esto será principio de dolor. Que Dios nos guarde. Nos tocó a nosotros, el principio de dolores nos tocó a nosotros. Hay un resto, lo vieran cómo llega en el Face de los pastores, cómo llegan. Profecía de uno, profecía de otro. Nosotros tenemos una profecía escrita. Dice, la cual hacéis bien en estar atentos, dice el apóstol Pedro en su carta. Tenemos la palabra profética más segura. La más segura, a veces cuando el profeta es fiel, es segura también. Cuando el profeta es profeta fiel, es palabra segura que está dando. Pero tenemos la palabra profética más segura. ¿Y cuál es la palabra profética más segura? La de Juan, la de Pablo, las de Cristo, la que está escrita. Esa palabra profética es la más segura. Nos agarremos de allí, hermanos. Y sus oraciones. Esto es lo más serio, hermanos. Lo más serio que hay, hermanos. Lo más serio. Esto es muy serio. Más serio que los asuntos que tenemos en la sociedad, con gobierno, con el trabajo, con la familia. Más serio todavía, porque estos asuntos son asuntos de Dios y con Dios. Así es que estemos bien atentos. Y dijo Cristo, aquí está la palabra, lea conmigo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Fíjense que dice, le habla a los que estudian, le habla a los que están atentos. ¿Es usted? Diga gloria a Dios. A la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana será cuando a Cristo aparezca en gloria. A su nombre, gloria, aleluya. Siguiente sería el 20. Siguiente. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la fue. Fíjense, aquí está lo que digo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O yo quiero, te profetizo porque yo quiero, te profetizo porque yo quiero. Nunca la profecía fue traída por voluntad personal, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. A su nombre. Siguiente texto. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,
como lo habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún engañarán y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Fíjense que dice esto último. Fíjense que dice esto al último, cuidado. Cuando hay un muchacho o muchacha que le falló la profecía, yo le enfrento, le digo, ten cuidado. Un profeta no duraba mucho tiempo, un profeta falso. Un profeta falso, un maestro falso, no dura mucho tiempo, porque Dios no permite que su pueblo sea engañado. Dios no permite que su pueblo esté engañado, no, o los que se dejan engañar, porque hay quienes se dan cuenta bien. Y dice aquí que los maestros y profetas falsos, de repente vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y cuando encuentro a alguien así, a varios, algunos de La Gloria, otros de otros lugares, les decía yo, si Dios te habla, háblale, háblale, no te calles. Si Dios te habla, háblale, pero no inventes. Nunca inventes, me dijo Jehová, o me habló Dios. Nunca inventes, porque el día que inventes no vas a durar mucho tiempo. Dios te va a quitar la vida si inventas mentiras diciendo, me dijo Jehová, me habló Dios, y no es cierto, porque estás engañando con mentira sagrada, con engaño sagrado. Y aquí dice que vendrá sobre ellos mismos destrucción repentina. Por eso dice Cristo, guardaos de los falsos profetas. El distintivo, dijo Cristo, que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se imaginan ustedes a un profeta verdadero? A Samuel, a Daniel, a Moisés. ¿Cómo se imaginan que eran? Muy nobles, muy reverentes, muy respetuosos. Un profeta no iba a andar enamorando mujeres o chuleando a las mujeres, de ninguna manera. Eran reverentes, respetuosos, decentes, espirituales, santos. Y así como pueblo de Dios, hermanos y hermanas, demos buen testimonio, que tengamos esos frutos de respeto, frutos de justicia, frutos de amabilidad, frutos de temor de Dios. A su nombre, aleluya. ¿Sí? Porque Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Dice, el árbol malo no puede dar frutos buenos, y el árbol bueno no puede dar malos frutos. Y al último concluyó Cristo, todo buen árbol es conservado, dio a entender. Y el árbol que da malos frutos, dijo Cristo, es cortado y echado como leña al fuego. Que Dios nos ayude. Pero nuestro distintivo, hermanos, como cristianos, no basta con que cantemos. Un cristiano da fruto de oración. Hay hermanos que oran mucho, pero no basta. Hay hermanos que cantan y precioso, pero no basta. Hay hermanos que leen diario la Biblia, pero no basta. Es necesario el temor de Dios. ¿Cuántos todavía tenemos temor de Dios? A ver, levanten la mano los que todavía tenemos temor de Dios. El temor de Dios. Venid, oíd hijos, dice Salomón, oíd hijos,
El temor de Jehová os enseñaré, dice. Sí, el temor de Dios es una virtud grande. No le tememos al hombre, no le tememos a la autoridad, ni le tengamos miedo al diablo ni a los demonios. ¿Temamos a quién? ¿Temamos a quién? Mateo 10, 28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, no pueden hacer más que matar el cuerpo, mas el alma no le pueden hacer daño. Temed a aquel, ahí está, no temáis, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Sí? Nos guardemos, hermanos, no solamente de los falsos profetas y falsos cristos y falsos maestros. Nos guardemos del mundo también, nos guardemos de todo lo falso que hay en la tierra. Póngase de pie. Nos guardemos, hermanos, para Cristo. Nos guardemos para Cristo. Aleluya, gloria a su nombre. No se olviden, hermanos, la iglesia tiene que hacer la diferencia. La iglesia tiene que ser diferente, que no se parezca al mundo. Hay lugares donde no se nota quién es cristiano y quién no. No se nota quién es cristiana. Ahí en la calle, ¿sí? Nos topamos con una persona, una señora como de 40 años, y me dijo: usted es pastor, ¿verdad? Me sonreí. Sí, no era convertida. Y me quedó eso en la mente. Sin que lo conozcan, ¿podrían distinguir que es usted temeroso de Dios? Sin que lo conozcan, ¿podrían distinguir que es usted una hija de Dios? Si es así, gloria a su nombre, nos mantengamos. Pero los frutos primero son reconocidos por Dios. ¿Saben quién nos reconoce primero por nuestros frutos? Es el Señor Todopoderoso. Él nos reconoce. Ya con nosotros no es reconocer, sino conocernos. Y los frutos son un distintivo. Que tengamos el distintivo de amor, el distintivo de fe, el distintivo de conducta aprobada por Dios. Que Dios nos ayude, hermano. Que el Todopoderoso nos ayude, Padre glorioso, Padre bendito y santo. A tu nombre gloria, mi Dios. A tu nombre gloria, mi gran Rey. A tu nombre gloria, divino. A tu nombre gloria, precioso, precioso, glorioso, precioso, glorioso. Aleluya, ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos a tener conducta aprobada por ti. Ayúdanos a tener conducta de buen testimonio, Señor. Conducta sabia, conducta santa, conducta que tú mismo reconozcas, Padre eterno. En el nombre precioso de Jesús, santifica tu pueblo, santifica tu iglesia, santifica tu pueblo, consagra la juventud, consagra los varones, las damas, conságranos, porque tú quieres frutos, Señor. Por nuestros frutos seremos reconocidos, o por nuestros frutos seremos reprobados, Señor. Ayúdanos a dar frutos espirituales, Señor. Por lo demás te pedimos, Señor, que tú bendigas nuestra